Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es 1 de agosto del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning everyone and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is August 1st, 2020. My name is Clara and I'm your moderator. Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Marie J. Marie tiene muchos años en OA y un mensaje muy bueno para compartir con nosotros acerca de cómo traer a Dios de la cabeza al corazón. Our speaker this morning is Marie J. Marie has many years in OA and has a great message to share with us about bringing God from our head to our hearts. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa quienes nos pueden ayudar. Marie es una de esas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, nor representatives, but we do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us. Marie is one of these people. Y ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera. And now with great pleasure, I introduce to you our speaker, Marie J. Welcome, Marie. Thank you, Clara. Thank you so much. That was a beautiful introduction. And I'm just so happy to be here. The first time we did this a few weeks ago was so great for me. And I just love this community and I'm so glad to be invited back. So, boy, I was thinking about... Sorry, Marie. I was muted. Translating. Oh, sorry. I got to get used to that. Sorry. Muchas gracias, Clara. La vez pasada que estuve aquí estuve tan contenta, estoy tan feliz de estar regresando. Me encanta este grupo. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta. Claudia, I can't see you. You want to see me? I do. I make too many faces, Marie. That's why I make too many faces. It's so much better to see you because we get this rhythm going. Okay, I'll be here. Thank you. It's helpful. Okay. So I've been asked to speak about how to get God from our head to our heart. Me han pedido que hable de mover a Dios de nuestra cabeza a nuestros corazones. And it's difficult because I could give a whole bunch of activities, a list of things to do, but that doesn't guarantee success. Y es difícil porque yo podría darles una lista de actividades y esto no lo quiero hacer porque eso no va a garantizar que van a tener éxito con hacer esto. So I'm going to start with this idea that we have this notion, a lot of us, not everybody, but a lot of us, that we are separate from God. Voy a empezar con esta idea que algunos de nosotros tenemos, no todos la tenemos, pero algunos la tenemos. Y esa idea es que nosotros somos separados, estamos separados de Dios. And I grew up with this idea that God was outside of me and that also God was a punishing God if I stepped out of line or if I was imperfect. Y yo crecí con esta idea de que Dios estaba afuera de mí y que Dios también era un Dios que me castigaba si yo no hacía lo que tenía que hacer. And I don't want to criticize religion. We learn these things in religion and religion has its place, but religion isn't always the place where we find God. Y no quiero criticar a la religión tiene su lugar, pero muchas veces la religión no es donde encontramos a Dios. So, finding this connection to my heart, I mean, I go to church, I have religion, but it goes beyond what we learned in religion to find God in my heart. Y entonces para mí conectar con esto
encontrar a Dios así. Yo voy a la iglesia, pero esto es diferente. Es realmente encontrar a Dios más profundo. So until I got into program and I worked the 12 steps, I didn't really know about God, even though I had religion all my life. Hasta que yo entré al programa y hasta que no trabajé los 12 pasos, yo en realidad no entendía esto. Yo había tenido la religión en mi vida toda mi vida. So many of us are taught and we believe in our heads in God, but Muchos de nosotros nos instruyen, nos dan clases y creemos en Dios en nuestra cabeza. then how do I get to the relationship in my heart with God? Pero ¿cómo llego de eso a la relación en mi corazón con Dios? So when we're connected to God, we are in our heart, when we feel God. Cuando estamos conectados con Dios, estamos en nuestro corazón, cuando sentimos a Dios. And when we're not feeling a connection, but we believe in God, we're in our heads. Y cuando no sentimos esa conexión, pero creemos en Dios, entonces estamos en nuestras cabezas. And when we're in our head, we are in charge and we are in our will. Y cuando estamos en nuestras cabezas, nosotros estamos a cargo de las cosas y estamos en nuestra propia voluntad. And when we're there, it makes us use our will to connect with God, and that's against the idea of letting go and surrendering to an experience of God. Y cuando estamos en nuestra cabeza, eso va en contra de la idea de rendirse hacia Dios, de rendirse ante Dios y tener una experiencia con Dios. And so the first thing I have to do is let go of any idea that I think I know what God is. Entonces la primera cosa que tengo que hacer es soltar cualquier idea que yo tenga de lo que yo pienso que Dios es. And that I can will God to be in my heart. I can make that happen. Y que yo puedo tener la voluntad para hacer que Dios llegue a mi corazón, de que yo puedo hacer que eso pase. So what I have to do instead is surrender or allow God to come in, to allow God to be in charge. Y lo que yo necesito hacer en lugar de eso es rendirme y dejar que Dios esté a cargo de mi vida. And as an addict, that's not easy because I want to be in charge because I am a control addict. Y como yo soy una adicta, eso no es fácil, porque como una adicta yo tengo que estar a cargo de las cosas. Soy una adicta al control. And so because I want to control everything, I also want to control my experience with God. Y porque yo quiero controlarlo todo, yo también quiero controlar mi propia experiencia con Dios. I want it to happen a certain way, and I want to feel a certain way, and I want to believe that I can make it happen so that it's happening the right way. Y yo pienso que yo puedo hacer que pase de cierta forma, que puedo sentirme de cierta forma y quiero controlarla para que pase de la forma en que yo creo que debe de ser. And I have to let go of the notion that there's a right way to experience God and that I should come out feeling a certain way. Y tengo que soltar, tengo que dejar ir esa noción, esa idea de que hay una manera adecuada de sentir a Dios, de que debería de sentirme de cierta manera. Tengo que soltar eso. Because feeling God and experiencing God is not only feeling good. God is all things. Porque sentir a Dios y experimentar a Dios no es que siempre me voy a sentir bien. Dios está en todo. Dios es todas las cosas. God is all reality, all good, all bad. God is everything, everywhere. Dios es toda la realidad, todo lo bueno, todo lo malo. Dios está en todo, está en todos los lugares. And so what my diseased mind does is it thinks I'm in charge of my life, so I start making up what God should be. Y lo que mi enfermedad hace es que me hace pensar que yo estoy a cargo de la vida y me hace pensar que yo debería de saber lo que Dios debería de ser. So then I get trapped in this idea of creating God, and there I am in charge again. Y entonces estoy atrapada en esta idea de crear a Dios y ahí de nuevo estoy yo a cargo de las cosas.
And then I get confused. I can't separate my creation of God from my real experiences of God. Y entonces ahí yo me confundo, no puedo separar mis creencias de Dios con mi experiencia con Dios. And then I'm always trying to jump in and make things happen. Y entonces yo siempre estoy tratando de saltar, de llegar ahí y hacer que las cosas sucedan. So the most effective and hardest thing to do is to just relax and let God in. Y la cosa más efectiva, pero también la cosa que es más difícil de hacer es relajarse y dejar que Dios entre a mí. And to let myself experience all things. Everything that happens to me is an experience of God. Y dejar y permitirme que todo lo que me sucede a mí, experimentarlo y entender que todo eso es parte de Dios. And especially to have gratitude in every situation, even the hard ones that don't feel like God is there. Y especialmente tener gratitud, tener agradecimiento por todas las situaciones, aún las situaciones difíciles, aunque piense que Dios no está ahí. And to know that those hard situations are God showing me how I have to show up more compassionate and loving. They're lessons for me. Y saber que esas situaciones difíciles es Dios enseñándome cómo necesito presentarme de una manera más compasiva. Es Dios enseñándome algo. So it can feel like a complicated subject, but it's only because I make it complicated. Y pareciera que fuera un tópico difícil, complicado, pero la realidad es que no lo es. Yo lo hago complicado. And it's because my disease wants me to abandon the idea of God because I want to be in control. My disease wants to be in control. Y es porque mi enfermedad quiere que yo abandone la idea de Dios. Y es porque yo quiero estar a cargo de las cosas. Yo quiero controlar. Mi enfermedad quiere que yo controle. And that's human nature. It's okay. It's okay that we struggle with this. Y esa es la naturaleza humana. Está bien que peleemos con esto. And it's human to want to be in charge of my own destiny and to make my own plan and to get what I want. Es muy humano que yo quiera estar controlando mi propio destino. Es algo que es normal, los humanos lo hacemos. And sometimes in program, we think it's not okay, and then we beat ourselves up. Y a veces cuando estamos en el programa pensamos que esto no está bien y nos damos de latigazos por eso. And so then I get caught up in wanting to figure out why I'm such a control freak and where does it come from and how can I change it and become something better. Y luego entonces me quedo atrapada en ese pensamiento de tratar de discernir por qué yo soy una controladora, por qué quiero controlarlo todo. Y me quedo en eso. Y entonces lo otro no funciona. And then I get trapped in wanting to change myself. And I ask myself, why? And I want to figure things out. Entonces me quedo atrapada en tratar de cambiarme a mí misma y me pregunto ¿por qué? Entonces yo soy la que quiero discernir las cosas y saberlo. And it's really irrelevant why things are the way they are and why I am the way I am. Y en realidad es irrelevante por qué las cosas son como soy y por qué yo soy como soy. If we struggle trying to figure out why, we lose our path because it's irrelevant. Si estamos en la lucha tratando de discernir por qué es esto, entonces ahí nos perdemos porque es irrelevante. So rather than finding acceptance in the way I am and the way things are, I get distracted trying to change myself and I miss the whole point. Entonces, en lugar de encontrar aceptación de la forma en que yo soy, me distraigo y entonces me pierdo, ya no encuentro en realidad el punto. And the point is that I am the way I am and I can be changed, but I'm not the one in charge of changing. Y el punto es que yo soy como soy y sí, puedo ser cambiada, pero no soy yo quien me cambia. I'm the one who surrenders to being changed. Yo soy la que se rinde para ser cambiada. And
allowing God in. So I love this word, allowing, because I'm not in charge of it. Entonces, permitir que Dios entre. Y amo esta palabra, permitirlo, porque yo no estoy a cargo de eso. So allowing something that I don't know anything about to run my life and then being okay with that, it creates discomfort. Entonces, claro que permitir que algo que yo ni siquiera entiendo y no conozco esté a cargo de mi vida, pues es algo diferente, que yo no lo conozco, no sé cómo hacerlo. Because this power is unknown and it's unpredictable, and I can't describe it. Porque este poder es desconocido, es impredecible y no puedo describirlo. So I go into an endless cycle of wanting to be in charge of the changes that I need to make. Entonces yo me meto en este ciclo que nunca para de estar a cargo de los cambios que yo quiero llevar a cabo en mi vida. And as long as I'm in charge, I'm not going to have God in my heart. Y mientras yo esté a cargo, no voy a tener a Dios en mi corazón. It distracts me from acceptance, and acceptance is the key to surrender to this power. Y esto me distrae de la aceptación. Y la aceptación es la clave para que me rinda a este poder. So I have to accept all things are God, and nothing, including me, is separate from God. Entonces yo tengo que aceptar que todas las cosas son Dios. Todo, incluyéndome a mí, es parte de Dios. Nada es separado de Dios. So it's a power greater than me, but I am an extension of it. I am a part of it, always. Entonces es un poder superior a mí, pero yo soy una extensión de ese poder. Estoy con Dios siempre. And the only time that I am abandoned by God, from God, disconnected from God, is when I shut the door. Y las únicas veces, el único momento en que yo soy abandonada por Dios, son los momentos en que yo me separo, en que yo cierro esa puerta. And then God is on the other side of that door, just patiently waiting to be let back in. Y Dios está del otro lado de esa puerta, simplemente esperándome muy pacientemente para que yo abra esa puerta. So when I first came into program, I complied. I followed the rules that my sponsor set, and I had a list of things that I had to do for recovery. Cuando yo entré al programa, yo pues fui muy obediente. Mi madrina tenía una lista de las cosas que tenía que hacer y eso fue lo que hice. Yo seguí las instrucciones. And I thought if I just checked everything off the list and did all those things every day and did them perfectly, I would recover. Y yo pensé que si yo seguía esa lista todos los días y las hacía perfectamente y ponía una marquita cuando había hecho las cosas, pensaba que me iba a recuperar. And I thought that I would stop craving both food and love and attention and everything else in the world. I would stop craving. Y pensé que iba a dejar de tener deseo imperioso y deseo por todas estas cosas en el mundo, comida, amor, todo. Pensé que entonces iba a dejar de tener todos esos deseos. And so every day I got up and I did the list, and sometimes I didn't do it perfectly, and then when I didn't do it perfectly, I believed I would not recover. Entonces lo que hice yo es que todos los días me levantaba, sacaba mi lista, hacía todo lo que decía la lista, y si no hacía la lista perfectamente, pensaba que no me iba a recuperar. And I beat myself up, and that was my disease, taking charge again, the very thing that just separates me from God. Y entonces me daba de palizas mentales, me daba de latigazos, ¿verdad? Pensando que me estaba separando de Dios y pensando que... What was the last thing you said, Marie? Can you repeat that? The beating myself up separates me and keeps me away from God. Entonces eso, el darme esas palizas mentales de que no lo estaba haciendo suficientemente bien, eso me separaba de Dios. Eso hacía que no pudiera encontrarme con Dios. So again, it puts me back in charge. And if I'm in charge, God can't get in. Y de nuevo, me pone a mí a cargo de las cosas. Y si yo estoy a cargo de las cosas, entonces Dios no puede entrar. So part of what I discovered is that
getting God into my heart requires me accepting myself and loving myself. Entonces, parte de lo que descubrí es que permitir que Dios entre a mí requiere que yo me acepte a mí misma y que yo me ame a mí misma. When I make mistakes and when I'm imperfect, I have to embrace myself, all of me. Cuando yo cometo errores, cuando me equivoco, tengo que aceptarme, abrazarme completamente a mí misma, aceptar todo lo que soy. I have to love myself whether I am being good or bad or no matter who I'm being. Necesito aceptarme a mí misma, sin importar si estoy siendo buena o mala, no importa quién yo sea, necesito aceptarme. And when I get into my character defects and behave in a way that I'm not proud of, I have to forgive myself, and that's part of self-love. Y cuando yo estoy en mis defectos de carácter, necesito perdonarme a mí misma. Y eso es amor a mí misma, autoamor. And that's why we have the 10 steps. So we work the steps, and I have to know that when I show up in my character defects, it's God showing me the spiritual work I still have to do. Y por eso hacemos el paso 10, porque entonces en ese paso podemos ver dónde están todavía nuestros defectos de carácter. Y eso no es más que Dios enseñándome dónde todavía necesito hacer trabajo en mí misma. So, I oftentimes have fights with not often, but I fight with my parents, my husband, my children, and I have to remember that I'm imperfect, and if I let God step in, God's going to show me the way to more compassion and love. Y yo de vez en cuando peleo con mi esposo, peleo con mis hijos, y todavía soy un ser humano que hace esas cosas, pero la diferencia es que el día de hoy puedo entregárselo a Dios y Dios va a mostrarme dónde necesito tener más compasión. And the key is to be able to see what I'm doing and to make corrections, and I'm not going to be perfect at it. Y la clave es poder ver en dónde me estoy equivocando y poder hacer enmiendas, correcciones, pero yo nunca voy a ser perfecta. So when I have a fight with my husband, if I can accept this as God's way to teach me love, Entonces, then cuando tengo una pelea con mi esposo, si puedo aceptar que esto es una forma en que Dios me está enseñando amor, then I'm getting God closer into my heart. If I can see that in the moment, even if I've still had that fight, if I can see God teaching me to love and then change. entonces si puedo ver eso, que a pesar de la pelea, es Dios enseñándome a amar de una forma más profunda, si puedo verlo en ese momento, entonces me doy cuenta que es Dios que está enseñándome cómo cambiar. And that's instead of beating myself up. That's not useful. It's not of God. God loves me regardless of who I am. Y eso es lo que hago en lugar de estarme dando estas palizas y de estar dándome de latigazos, porque eso no es útil. Al darse de latigazos, el darse esas palizas mentales, lo único que está haciendo Dios es enseñándome a ser una mejor persona. Because one of the things I know is I can't give what I don't have. If I don't have self-love, I can't give anybody else love. Y una de las cosas que yo sé el día de hoy es que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo autoamor a mí misma, yo no puedo dar amor. So even in all my imperfection, I have to know that I am love. Entonces, aún adentro de todas mis imperfecciones, yo necesito saber que yo soy amor. And then at some point in this process of the 12 steps, I learned to accept and love my imperfections as part of being human. Y entonces en algún lugar de este proceso de los 12 pasos, yo empiezo a aceptar mis imperfecciones como parte del proceso de ser un ser humano. Because I know that that is God showing me the places that I still need to grow. Porque entonces yo sé que eso que está sucediendo es solamente Dios enseñándome esos lugares en los cuales yo aún necesito crecer. So instead of beating myself up, I can have gratitude and say, God, thank you
for showing me where I need to grow more. Entonces, en lugar de darme de latigazos, puedo tener agradecimiento y puedo decirle a Dios, Dios, gracias por enseñarme a dónde necesito aún amarme más. And that action of gratitude for seeing clarity about my imperfections is part of getting God into my heart. Y esa acción de gratitud, de ver mis imperfecciones con amor, es parte del proceso de dejar que Dios entre a mi corazón. So, wow, this is going really fast. I better go ahead. We only have about 5 minutes, right? No, we have till 10. For my 11, talking? yeah, until 11. Okay, so we're good. Yeah. Okay, I looked at the clock wrong. Okay. Yeah, it's 1 hour. 1 hour. You share the topic, and then 1 hour questions and answers. Okay, perfect. Okay, so when I came in, when I started out in program, I was trying to get this relationship with God, and I had a bad experience of God growing up, so I was very confused. Entonces, cuando yo entré al programa, yo estaba teniendo esta experiencia de tener esta relación con Dios, pero cuando yo había sido pequeña, había tenido una mala experiencia con Dios, entonces era algo muy difícil. So in my church, I had to, God was big and powerful and punishing, and I had to obey. En mi iglesia, Dios era grande y poderoso y castigaba, entonces ahí yo tenía que obedecer. And I hated the word obey my whole life. I never wanted to obey anyone again. Y yo odiaba la palabra obedecer. Yo nunca quería obedecer, nunca quería volver a oír esa palabra. So when I got to my 6th step, I had to make a list of my character defects and what I should do instead. Y entonces cuando llegué a mi 6º paso, lo que tuve que hacer es hacer una lista de mis defectos de carácter. Eso fue lo que hice. And so one of my defects of character is lacking trust in God. Y uno de mis defectos de carácter es que no tengo confianza en Dios. And next to it, what I should do is obey, is what I wrote. I should obey God. Y lo que escribí al lado de ese defecto de carácter es que lo que debo de hacer es obedecer a Dios. And I was upset about that because I don't want to obey. I want to be in charge. Y a mí eso me molestaba porque yo no quiero obedecer, yo quiero estar a cargo. And then my old idea of God being a punishing God, I thought I would have to do things that I don't want to do if I obeyed God. Y esa idea antigua que yo tenía de que Dios era un Dios castigador, pensaba que iba a tener que hacer cosas que yo no quería hacer porque tenía que obedecerle a Dios. And that all came up from this historical belief about God because I thought God was going to punish me for being me. Pero todo eso venía de una creencia histórica que yo tenía de pensar que Dios me iba a castigar por ser yo misma. I thought if I was imperfect all the time, then or any time, I was never going to do anything right or do anything good or be loved by God. Yo pensaba que si yo era imperfecta y que si yo era yo, entonces nunca iba a ser amada, nunca iba a ser aceptada por Dios. And we have the 10th step to examine that because it was all based in fear. Y tenemos el paso 10 para examinar esto, porque todo esto estaba basado en el temor. I was always afraid that I would not be good enough for God or perfect enough for God and that I could not be loved by God. Yo siempre tenía miedo de que yo no iba a ser suficientemente buena para Dios y que entonces no iba a poder ser amada por Dios. So I was still stuck in this idea of God was going to punish me for being me. Entonces estaba como atrapada en esta idea de que Dios iba a castigarme por ser yo misma. And it's hard to change those beliefs because I got stuck in an old false belief when I got triggered. Y es difícil lidiar con estas ideas porque entonces me quedaba atrapada en esta creencia antigua que no era verdadera. Y entonces esto me detonaba. But when I got on the other side of it and realized that God is only love, God is not anything that I believed in the past. Pero cuando pasé de este lado al otro,
me di cuenta que Dios era todo amor. And so obedience to God is just obedience to love. Entonces me di cuenta que la obediencia a Dios es obediencia al amor. So my image of God from my childhood drove fear in me because I believed I was imperfect and unworthy. Entonces mi imagen de la niñez que yo tenía de Dios traía temor a mí porque yo pensaba que yo era imperfecta y que no merecía amor, que no merecía nada. But now I don't have to have an image of God, I have an experience of God. And my experience of God is of love and compassion. Pero ahora no tengo que tener una imagen de Dios, ahora tengo una experiencia con Dios y mi experiencia con Dios es de amor y de compasión. So I have to be careful with my false thinking all the time. Entonces tengo que ser muy cuidadosa con mis pensamientos falsos todo el tiempo. So when I behave with these qualities that God is, love and kindness and patience, which is this true experience I have of God, Entonces cuando yo me comporto con estas cualidades que yo percibo de Dios, que es amor, es gentileza, es paciencia, cuando estoy en esas cualidades que yo percibo de Él, then I'm acting in God's will and I am connected in my heart because all I want to be is love and kindness. entonces estoy conectada con Dios, estoy conectada en mi corazón porque todo lo que yo quiero ser es amor y gentileza, bondad. And then when I'm connected in my heart, all of my actions result in actions of love and kindness. Y entonces cuando estoy conectada en mi propio corazón, entonces todas mis acciones son acciones de amor y bondad. So today when I say obedience is the solution to my trust in God, I have a totally different experience of it. Entonces el día de hoy, cuando digo que la obediencia es la clave de mi experiencia con Dios, tiene un significado completamente diferente. Because it's obedience to love and kindness and patience. And who wouldn't want to be in obedience to that? Porque es obediencia al amor, a la bondad, a la paciencia. ¿Y quién no quisiera estar obediente a todas estas cosas? So this is all great in theory, and how does it happen in life, right? Y todo esto es una teoría excelente, pero ¿cómo sucede en la vida real? In my past, my reaction, my immediate reaction with my husband is rage and criticism and blame. En el pasado, mi reacción automática con mi esposo es ira y es, what did you say, rage and what? Rage and criticism and blame. Sí, es críticas, es echarle la culpa, esa es mi reacción automática. And I automatically become the victim. Y yo automáticamente me convierto en la víctima. So it's always someone else's fault and never mine. Y siempre es culpa de alguien más, nunca es mi culpa. And I did this talk a couple years ago on the power of the pause. Y hice una plática hace un par de años en el poder de la pausa, de hacer una pausa. In the big book it says, when I'm agitated, I'm directed to pause and ask for direction or intuition. En el libro grande dice que cuando estoy agitado, me dicen que haga una pausa y que pida inspiración. So this is part of the 10th step also, the instructions in the 10th step. Y esto es parte del paso 10, son las instrucciones del paso 10. So one of the big things I can do getting God into my heart is to pause in that moment of agitation. Y una de las cosas importantes que puedo hacer en ese momento de agitación es hacer una pausa y de permitir que Dios entre en mi corazón. So I pause and I just ask, God, how would you have me be? That's it. Y simplemente hago una pausa y simplemente pregunto, Dios, ¿qué quieres que yo sea? And then I ask God for obedience to love and patience. Y luego le pido a Dios obediencia hacia el amor y la paciencia. And if I can do that in the heat of the moment, it opens my heart to see another person's perspective.
Y si puedo hacer eso en el momento en que estoy exaltada, eso abre mi corazón para poder ver la perspectiva de otra persona. And then I can be compassionate rather than self-righteous. Y entonces puedo ser compasiva en lugar de ser una sabelotodo. So it's the hardest thing to do, especially in the middle, like of an argument with my husband. Y es la cosa más difícil de hacer, especialmente cuando estoy en medio de una discusión con mi esposo. And what I love about these talks is God has to show me exactly where I'm having problems in order to be able to talk about it today. Y lo que amo de estas pláticas es que Dios tiene que enseñarme exactamente dónde estoy teniendo mis problemas para que yo pueda contárselos. So yesterday, I had it happen to me. Entonces, ayer me sucedió. So my husband is a contractor and he's doing a job for my client. Entonces, mi esposo es un contratista. Is that like a home for homes? Right, building homes, yeah. Building homes. Mi esposo es un contratista que trabaja arreglando cosas en las casas como construcción. Y él estaba haciendo un trabajo para una persona que es cliente mía. And he has a history of not getting things done on time. Y él tiene un historial de que a veces no termina las cosas a tiempo. And they're my clients, so who are they going to call? Me. Y ellos son mis clientes. Entonces, ¿a quién van a llamar si no están contentos? A mí. And then I feel like I have to make excuses for him, and then that makes me feel icky in my relationship. Entonces, cuando me llaman, yo siento que tengo que hacer excusas por mi marido y eso me hace sentirme mal con nuestra relación. Is there a translation for icky? Me hace sentir así como, no sé, chicos, ¿cuál es la traducción? Icky. So, Guácatelas. I want to make Guácatelas. That's the translation. Oh my gosh, you have to write that down for me. So then I feel like I'm mothering him, and it goes back to being in that controlling relationship, and it's awful. It's a macatelas. Entonces, siento como que estoy siendo como su madre, como actuando como su madre, y eso me hace sentirme así, dice, guácatelas, me hace sentirme mal en nuestra relación. Because I've got enough recovery to know I don't want to run his life, and I barely can run my own life. I can't run my own life. Porque tengo suficiente recuperación y lo último que quiero hacer es estar a cargo de su vida. Si yo sé que no puedo estar ni a cargo de mi vida, sí, a duras penas puedo estar a cargo de mis cosas. But it's an old dynamic in our relationship. It's 18 years of this. Pero es una dinámica histórica de nuestra relación. Son 18 años de esta misma dinámica. But in recovery, I'm learning not to take charge of everything. Pero en recuperación estoy aprendiendo a no ponerme a cargo de todo. So yesterday I went to see the job and see the progress and how he was doing. Y ayer fui a ver el trabajo que le estaba haciendo en la casa de esta clienta y ver cómo iba el progreso para ver cómo estaba yéndole a mi esposo. And he wasn't there, and I immediately got mad. Y él no estaba ahí trabajando y de inmediato me enojé. Now that was the point I should have paused. Ahora, ese debería haber sido el punto en que yo tenía que haber hecho esa pausa. Hindsight is always good. Cuando veo las cosas desde acá para atrás, siempre ayuda. But I didn't pause. I went to the shop to see if he was at the shop. Pero en lugar de hacer esa pausa, lo que hice es que fui a su taller para ver si él estaba en su taller. And he wasn't there, and I got madder. Y no estaba en su taller, entonces me enojé aún más. Now, thank God, I did pause there. Pero gracias a Dios, cuando estaba en el taller de mi esposo, ahí sí hice esa pausa. And I stopped and I said, God, what would you have me be? I know this isn't it. Entonces paré y pregunté, Dios, ¿qué quieres que yo sea? Sé que esto no es lo que quieres que yo sea. So I stopped trying to track him down and find him. Entonces dejé de estar rastreándolo y dejé de tratar de encontrarlo. And when he got home, I just said, I went to the job to see how it was going, and I couldn't get in. Y cuando él llegó a la casa, le dije, fui al sitio donde estabas trabajando y no estabas ahí, entonces no pude entrar. And what I wanted to do was criticize him and yell at him.
and judge him Y for lo not que being there. quería hacer en realidad era criticarlo y gritarle y juzgarlo por no haber estado ahí. And I just didn't say anything else. And he said, oh, I must have been at Home Depot. I was there all day. Entonces, yo no dije nada más. Entonces, él solo me respondió, debo haber estado en la tienda de abastecimiento para construcción, porque yo estuve en el lugar de trabajo todo el día, solo cuando salía a comprar algunas cosas. No estuve ahí. And that was the end of it. Not me turning into a raging, horrible person. Y ese fue el final de esta plática. Y no terminé convirtiéndome a mí en una persona que está ahí furiosa discutiendo. And the point is, my character defects of rage and judgment and criticism Y el punto es que mis defectos de carácter, de ira, estar juzgando y estar criticando, and thinking I know what's going on, y pensar que yo sé exactamente qué es lo que está sucediendo, they prevent me from letting God be in charge. estos hacen que yo no permita que Dios esté a cargo. My character defects prevent me from love being in charge. Mis defectos de carácter no permiten que el amor esté a cargo. And my reactions cause me to take control and act out on my character defects. Y mis reacciones hacen que yo vuelva a ponerme a cargo de las cosas y entonces mis defectos de carácter toman control de las cosas. And when I pause and I ask God how I need to be, the answer is always the same. Y cuando yo hago una pausa y le pregunto a Dios cómo Él quiere que yo sea, qué quiere Él que yo sea, la respuesta es siempre la misma. The answer is always compassion and loving. La respuesta es siempre ser compasiva y ser amorosa. And so this is how it works in real life. And it's back and forth, character defects, or acting with God, acting with character defects. Y así es como funciona en la vida real. Es de un lado al otro, entre Dios, los defectos de carácter, Dios. And if we can just pause for that long, we can get the guidance and let God be in charge. Y si tan solo podemos parar, hacer esa pausa por ese instante, podemos permitir que Dios esté a cargo. But then sometimes I feel like I get walked over on everything because I have to accept everything that's going on. Pero entonces a veces siento que todo el mundo me está pasando encima porque estoy aceptando todo lo que está sucediendo. And then I feel like I'm the only one who has to be loving and kind and patient. Y entonces me siento como que yo soy la única que tiene que ser amorosa, paciente, gentil y bondadosa. Because we have to, in our relationships, we want people to step up and do their part too. Porque en nuestras relaciones queremos que las personas que están en la relación también hagan su parte, que sean responsables por su parte. So for years after I got recovery, I just let everything happen that was going to happen, and then I got resentful. Y por muchos años en recuperación, yo solo permitía que todo siguiera pasando, ¿verdad? Así como estaba pasando. Y entonces lo que sucedió es que yo me empecé a resentir. And program does not tell us we don't have to speak up for our needs. Somehow I made that up. Y el programa no nos dice que no hablemos de nuestras necesidades. De alguna forma yo me inventé eso. It's just that I don't know how to speak up for myself without raging. Y es solamente que yo no sabía cómo expresar lo que yo necesitaba sin entrar en ira y en enojo. I don't know how to ask for what I need in a loving and kind way. Yo no sé cómo pedir lo que yo necesito de una manera gentil y amorosa. Because all I knew in the past was being in charge and getting my way and demanding at any cost. Porque todo lo que yo había conocido en el pasado era salirme con la mía exigiendo cosas como fuera. So I just practiced for a long time being in total acceptance and never asking for what I needed. And that wasn't recovery. Entonces, por mucho tiempo yo simplemente practiqué estar aceptándolo todo, ¿verdad? Pero no pedía las cosas que yo necesitaba y eso no era recuperación. But it was a good step. I got out of the bad character defects and I still had more to learn.
Pero fue un buen paso, fue progreso, porque salí de esos defectos de carácter, pero todavía tenía mucho que aprender. So eventually I learned to set boundaries. I learned to speak up in a loving and tolerant way. Entonces, eventualmente, yo aprendí a poner límites y aprendí a expresarme de una manera con tolerancia y de una forma amorosa. But I always ask God to be in charge of that communication. Pero siempre le pido a Dios que esté a cargo de esa comunicación. So always with love and compassion guiding me. Entonces, siempre con amor y con compasión guiándome. And because in my past, I always demanded from my husband, he never had a voice either. Y porque yo en el pasado siempre exigía cosas de mi esposo, él tampoco tenía una voz. And then I didn't feel like I had a voice because I always had to accept things and I could never express my feelings. Y yo también sentía que yo no tenía una voz porque yo siempre estaba aceptando todo sin expresar mis sentimientos. So that dynamic had to change and trust had to be built within the relationship. Y esa dinámica tuvo que cambiar y tuvimos que construir confianza en la relación. And the only way to do it is to lead with love, which is God in charge. Y la única forma de hacerlo era de liderar con amor. Y eso era poner a Dios a cargo. So moving God into my heart means I always have to pay attention to all the ways that I'm trying to be in charge. Entonces, mover a Dios de mi cabeza a mi corazón es ver todas las formas en que yo estoy tratando de estar a cargo de las cosas. And this is the second step. Y ese es el segundo paso. So it says, I believe in this power that's greater than me. Dice que creo en este poder que es más grande que yo, es superior a mí. And then the third step says, I'm willing to give charge to this power and trust this power to do all good things. Y el paso 3 dice que estoy dispuesta a confiar en este poder superior y a permitir que haga todas estas buenas cosas en mí. And to watch my false thoughts that lead me to believe that God is anything but love. Y observar todos esos pensamientos que yo tengo que son falsos, que me dicen que Dios puede ser cualquier otra cosa que no sea amor. God in charge is compassionate and gentle. Dios cuando está a cargo es compasivo y es gentil. And when I finally believe that, I can freely decide to surrender, because who doesn't want to live in that gentleness and that compassion? Y finalmente, cuando empecé a creer eso, ¿quién no va a querer rendirse a eso cuando entiendo que Dios es compasión y es amor? So when God's in my heart, I'm relaxed and I'm certain that everything is going to be okay. Entonces, cuando Dios está en mi corazón, estoy relajada y estoy segura de que todo va a estar bien. And then I don't spend the day trying to figure out how I'm going to get my way and get more and do more and be more. Entonces no paso todo el día pensando cómo voy a salir con la mía y cómo voy a hacer más y cómo voy a alcanzar más cosas y ser más. Because wanting more is a craving of my disease, and more never satisfies. Porque el siempre querer más es un deseo de mi enfermedad y nunca se satisface. So craving more only leads to craving more. Entonces el desear más simplemente me lleva a desear más. And it's physical and emotional. Y es físico y es emocional. So just like when I ate sugar, I craved more sugar. Así como cuando yo comía azúcar, yo quería más azúcar. And when I crave control, I crave more control. Entonces cuando yo deseo control, entonces deseo más control. And when I want more, whether it's more good or more bad, more anything, when I want more, I crave even more.
Y no importa si es algo bueno o es algo malo. Cuando yo quiero más, yo quiero más. So I have to train my will to point toward God in all things, all times. Entonces tengo que entrenar a mi voluntad para que siempre esté dirigida a Dios en todas las situaciones, en todos los tiempos. So in doing the steps, that's the training. I train myself to go through these steps, look at my character defects, and see my ego. Entonces, cuando trabajo los pasos, ese es el entrenamiento. Me entreno a mí misma para ver a mis defectos de carácter. And in the heat of upset, I have to be willing to be changed. Y en ese momento caluroso de estar descontenta, tengo que estar dispuesta a ser cambiada. And it's different. I'm not the person making the change. I'm not in charge of the change. Y es diferente porque yo no soy la persona que hace el cambio. Yo no estoy a cargo del cambio. But I am the person surrendering to being changed through love. Pero yo soy la persona que se está rindiendo para ser cambiada a través del amor. And I have to believe that I can be changed because I have self-love. I love myself enough. Y creo que puedo ser cambiada porque tengo autoamor. Tengo amor a mí misma. Even though I'm imperfect, I know when I allow God into my heart, I can be changed. And that's the only way I can be changed. A pesar de que soy imperfecta, cuando yo permito que Dios entre en mi corazón, puedo ver esa imperfección y puedo permitir que Dios sea quien me cambie. And it's just a practice. You know, we have to practice this spiritual connection every day. And I'm going to be imperfect. Y es simplemente una práctica. Vamos a practicar esto todos los días y necesito estar dispuesta a ser imperfecta. So that's all I have. I figured there's going to be a lot of questions like there were last time. And we'll get into the questions and talk more. Esto es todo lo que tengo. Vamos ahora a pasar a las preguntas. No sé si vamos a tener muchas preguntas como la vez pasada. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Marie. That was awesome. Thank you. Gracias, Marie. Who would Thank like you. to ask a question? You can raise your hands in there. Marie, I have a question. Okay. So I'm always mystified by boundaries because I think it means different things to different people. And I would love it to hear more about, you know, boundaries. How have you learned about boundaries, if you have resources, etc. And now I'm going to translate. Le digo a Marie que me encanta escuchar de los límites y que significa algo diferente para diferentes personas, cómo ella lo ve, si nos recomienda algunas cosas, libros, lo que sea. Go ahead, Marie. Claudia, that is such a great question. Great. So this is obviously not in the 12-step program, so it's outside of program, but developing boundaries is about developing boundaries with myself, not telling someone what they can and can't do. Bueno, gracias, Claudia. Excelente pregunta. Esto obviamente no es de este programa, pero desarrollar límites no es ponerle límites a otras personas, sino que es desarrollar límites conmigo misma. So from that perspective, it's very aligned with program because we don't tell people how to live their lives. Pues bajo esa perspectiva está muy alineado con el programa porque nosotros no le decimos a las personas cómo vivir sus vidas en el programa. So we learn to set boundaries. How am I going to behave in this situation? Who am I going to be? Entonces aprendemos a poner límites pensando, ¿cómo voy a ser yo en esta situación? ¿Quién voy a ser yo aquí? And if someone crosses my boundary for myself, then I have a choice. So I'm no longer a victim. Y si alguien pasa ese límite que yo he puesto, entonces tengo una opción, ya no soy una víctima.
So if I'm in an abusive situation where I'm being yelled at, Entonces, por ejemplo, si yo tengo una situación donde estoy siendo abusada, alguien me está gritando, I can say, I'm leaving this conversation, but as soon as we're calm, I'm happy to come back. yo puedo decir algo como, ya que estamos gritando, voy a irme, voy a dejar esta conversación por ahora, pero puedo regresar a la conversación cuando nos calmemos. So I'm not telling the other person how to be. I'm saying I'm protecting myself and loving myself by not being subjected to it. Entonces no le estoy diciendo a la persona qué tiene que hacer, pero me estoy protegiendo a mí misma, no poniéndome en una situación de esas. And that's a simple way of how we set boundaries with ourselves, but we can do it in all areas. Y esa es una forma simple de cómo nos ponemos límites a nosotros mismos, pero eso lo podemos hacer en todas las áreas. And I don't know how you are about outside literature and things like that, but I do have a good book if you want me to send that to you, or if you want me to, I have it right here, I can show it to you. Yes, I'd love to hear it. And, you know, I don't know, we can do it after. We try to follow, you know, but It's up to you. I mean, it's up to you. It's your group. What do you think, Clarita? Go ahead. Let's go ahead. Yeah, show us. Show us. Here's a good Nos va a one. enseñar un libro. It's called Boundaries in Marriage. Wow. I don't know if it's in Spanish, but it's really about how to respect myself and set my boundaries for myself. And whatever anybody else does, I'm protecting and setting boundaries and being clear about how I'm going to behave in loving and compassionate ways. Y ahorita nos está enseñando, Marie nos enseñó este libro que nos dice, no es del programa, nos preguntó si queríamos mostrarlo o no, dijimos, bueno, por favor, muéstranoslos. Y es un libro que se llama Límites en el Matrimonio. Y es un libro que le enseña a ella a cómo ser compasiva, pero tener límites a ella dentro de su matrimonio. And it's not only for marriage, it works across everything. You don't have to be married to read this book. Y este libro no funciona solamente en el matrimonio, no tienes que estar casado para leer este libro, funciona en todas las áreas. And my husband and I read it together and then talk about it out loud. Y mi esposo y yo lo leemos juntos este libro y hablamos sobre este libro los dos juntos. Wow. Yeah, and we have a rule that we are not allowed to comment on how each other does. We're only allowed to comment, just like in a meeting, we're only allowed to comment on how we do whatever's being read about. Y cuando leemos este libro tenemos una regla de que no podemos comentar sobre lo que el otro dijo, solo podemos comentar sobre la lectura, así como hacemos en las reuniones. It's wild. Thank you. Wow, That was that's awesome. Thank you. You're welcome. Yeah, Gabby, you have your hand up. Go ahead. Thank you, Marie. Thank you so Hi, much. Gabby. Gracias, Marie. Muchas gracias. ¿Me puedes traducir, Claudia? Con gusto, Gaby. Gracias, qué linda. Si entendí bien, dijiste algo en lo que yo concuerdo mucho contigo. If I understood correctly, you said something that I really concur with you with. Dios no siempre me habla y me siento que fluye mi vida, me siento cómoda y siento armonía. Gaby, ¿puedes repetir eso que la primera pedacito se me cortó? Que Dios cuando me habla, Uh-huh. no siempre me lleva a sentir armonía, alegría, serenidad. When God talks to me, He doesn't always lead me to feel harmony, serenity, and happiness. Sino que a veces me hace sentir incómoda y enojada porque tengo que dejar una zona de confort. Sometimes He makes me feel upset and uncomfortable because I need to leave a comfort zone. Eso es lo que yo creo y también creo habértelo escuchado. Si es así, ¿me puedes hablar un poco más de eso? That's what I believe, and that's what I think I heard you say. If that's the case, can you speak up? Can you talk a little bit about that, a little bit more about that? I have many arguments with God in the car when I'm upset about God's direction.
Yo tengo muchas discusiones con Dios en el auto cuando estoy molesta por la dirección a la cual Dios me está llevando. God brings me the areas for my spiritual development. They're always going to be uncomfortable. Not always, but mostly. Dios me lleva a lugares de mi desarrollo espiritual y la mayoría del tiempo esas cosas van a ser incómodas. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. Because I'm striving to be compassionate and loving all the time, and Porque how yo often, go ahead. Porque yo estoy tratando de ser amorosa y compasiva todo el tiempo. And if I'm lucky, I succeed 50% of the time, and that might be a lot. Y la mayoría del tiempo tengo éxito con esto, más o menos un 50% del tiempo. So the other time, God's giving me more assignments, more struggles, more stretch. Y durante todo el tiempo que resta, Dios me está dando más tareas, me está estirando más, me está dando más asignaciones. I have another beautiful saying here. Tengo otro dicho muy hermoso. God does not call the equipped. God equips the called. Y el dicho es, Dios no llama a los que están equipados. Dios equipa a los que llaman. A los que Él llama. I have to be ready to be challenged to be a better person. Entonces yo tengo que estar lista para ser retada a ser una mejor persona. But I think where we get stuck is we have to also be self-loving, or we will never learn how to be compassionate and loving. Pero creo que donde nos quedamos enganchados o atrapados es que necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos, porque si no podemos amarnos a nosotros mismos, nunca vamos a poder ser compasivos y amorosos. So if I'm beating myself up for my shortcomings, I don't have it. I still have more to learn. Entonces, si yo me estoy dando de latigazos y me estoy tratándome mal por mis defectos, entonces no lo tengo, no voy a tener esa compasión y ese amor. I feel like if I have God in charge 25% of the time, I'm doing a damn good job. Yo creo que si permito que Dios controle mi vida el 25% del tiempo, estoy haciendo un excelente trabajo. Thank you very much. You're welcome. Thank you, Gabby. Gracias. Thank you, Mary. Here's a question from the chat. ¿Cómo saber el punto en el cual le entrego a mi poder superior o simplemente no hago mi parte? Okay, here's a question from the chat, and it says, how do I know when... Clarita, repíteme porfis, es que no estoy leyendo el chat. ¿Me puedes repetir solo la primera oración? Sí. ¿Cómo saber el punto en el cual le entrego a mi poder superior? How do I know the point in which I let go of things to higher power? O simplemente no hago mi parte. Or I simply don't do my part. How do I know the difference? Great question. The way I know that I have surrendered to God La forma en la que yo sé que yo me he rendido a Dios is even if there is a difficult thing I have to do and I'm uncomfortable, es que a pesar de que hay algo difícil que necesito hacer y estoy incómoda, in my heart, I feel peaceful. This is the answer. en mi corazón yo siento una paz de que esta es la respuesta. And sometimes I have to ask for courage to do what I'm being asked to do. Y a veces tengo que pedir por valor para poder hacer lo que se me está pidiendo que haga. So I have to separate my fear from my knowing in my heart. Entonces tengo que separar mi temor de lo que yo sé en mi corazón. And the more practiced I am through prayer, meditation, journaling, Y mientras más lo practico a través de la oración, la meditación o el escribir en mi diario, the easier it is to know and get a sense
of the right direction. Mientras más practico, es más fácil poder discernir cuál es la dirección correcta. And I also have to let go of my timing for answers. Y yo también necesito soltar en qué tiempo van a llegar las respuestas. Because sometimes I have to pause and keep waiting for the guidance to come. Porque a veces tengo que hacer una pausa y continuar esperando por esa guía para que esa guía llegue. And sometimes that takes weeks. I don't always get the answers when I want them. Y a veces eso puede tomar semanas. No siempre, las respuestas no siempre llegan cuando yo las quiero. And I have to trust that it's because I'm not ready for them. Y tengo que confiar que las respuestas no llegan porque no estoy lista para ellas. Thank you, Marie. Thank you, Marie. Here's another question from the chat. Dice que relación con Dios implica también amarme a mí misma. ¿Puede compartir cómo trabajó ella el amarse a sí misma y aceptarse? So the question says, Marie, that you said that the relationship with God implies loving myself, the person that asked. Can you share how you worked on loving yourself and accepting yourself? Great, thank you. Excelente pregunta, gracias. Let's see. When I became recovered and I was able to see and understand my character defects, Cuando yo me recuperé y pude empezar a ver mis defectos de carácter through the 6th and 7th step, a través de los pasos 6 y 7, then when I would have an argument with my husband, I would see that I was being self-righteous or criticizing. entonces cuando tenía una discusión con mi esposo, podía ver que estaba haciendo una sabelotodo y que estaba criticando. And I was beginning to see how controlling and ugly I can be. Entonces empecé a ver qué controladora y qué horrible podía ser. And then I would feel bad Y me sentía mal. about who I am. Me sentía mal sobre quién yo era. So I attacked who I am, not my actions. Can you repeat that, Marie? I attacked who I am as a person, not my actions of what I did. Entonces lo que hacía era que me atacaba a mí misma, atacaba a mi persona, en lugar de atacar a las acciones que había cometido. And in the big book, it tells us we don't go into morbid reflection. Y en el libro grande nos dice que no entremos en, ¿cómo es que se dice la parte del libro? En Reflexión mórbida. Reflexión mórbida. Gracias. And what that is, killing myself for being a horrible person. We don't go to morbid reflection. Y lo que eso es, cuando vamos a esa reflexión mórbida, es que nos estamos matando a nosotros mismos. We look at our behaviors and our actions toward people, and that's what we correct. Y lo que necesitamos hacer en lugar de eso es ver a nuestras actitudes y nuestros comportamientos con las personas. Y eso es lo que necesitamos corregir. And we forgive ourselves for being human, which is what we are. Y nos perdonamos a nosotros mismos por ser seres humanos, porque eso es lo que somos. Somos humanos. And we accept that as humans, we're imperfect. We accept our imperfection. Y aceptamos que como seres humanos somos imperfectos. Aceptamos esa imperfección. And a lot of times I just say a prayer out loud when I catch myself in this thinking because it is not useful to anyone. Y cuando estoy en ese estado, a veces simplemente hago una pausa y hago una oración, porque no le ayuda a nadie cuando yo estoy en ese estado de reflexión mórbida. And it's getting me stuck in fixing the wrong problem. I can't fix my humanness. Y me mantiene atrapada en un lugar donde estoy tratando de arreglar lo incorrecto. Yo no puedo arreglar el que yo soy un ser humano. But I can correct my actions and I can make amends in the 10th step. Pero puedo corregir
pero puedo corregir mis acciones y puedo hacer enmiendas en el 10º paso. Puedo disculparme. So we don't want to get distracted with our ego beating us up. Entonces no queremos distraernos con nuestro ego dándonos de latigazos. Because shame about who we are is me in charge. Porque cuando estoy en vergüenza de quién soy yo, eso es cuando yo estoy a cargo. So being in shame about who I am is not letting God in. Entonces, estar en vergüenza sobre quién yo soy es no permitirle a Dios entrar. And it's useful to know one. I can't help people in program. I can't sponsor. I can't help my family. I can help no one if I'm in shame. Y es útil saber que no puedo servirle a nadie si estoy en esa vergüenza. No puedo ayudar a mis ahijados, no puedo ayudar a nadie en el programa, no puedo hacer el trabajo de Dios, no puedo ayudarme a mi familia, no puedo hacer nada si estoy en esa reflexión mórbida, en esa vergüenza. Okay. Thank you so much. Thank you, Marie. That's beautiful. ¿En cuál paso de los 12 pasos de recuperación empezó la vivencia de la compasión por ti y por los demás en tu corazón? So the question is, Marie, in which one of the 12 steps of recovery did you start living that compassion for yourself and for other people, that compassion in your heart? I did the steps several times before I really understood how to work the steps. Yo hice los pasos varias veces antes de que realmente pudiera comprender cómo funcionaban los pasos. And each time we do the steps, we learn more, and we learn more about what's missing. Y cada vez que hacemos los pasos, aprendemos más y podemos ver cada vez más lo que nos estaba faltando. So the last time that I relapsed, which was in 2016, Entonces, la última vez que yo tuve una recaída, que fue en el 2016, I realized that my step 2 was lacking. entonces yo me di cuenta que a mi paso 2 le hacían falta cosas. I had an idea and an image of God that I created. Yo tenía una idea y una imagen de Dios que yo había creado. And it wasn't big. God, it wasn't bigger than me. It was me. Y esa imagen no era más grande que yo. Era yo. And so when I went back to work that second step again, then I worked, go ahead. Entonces cuando regresé de nuevo a trabajar ese segundo paso, and then I worked all the steps after that again, y luego trabajé todos los 12 pasos después de eso de nuevo, in that process of connecting with God on a more deep level, en ese proceso de conectar con Dios a un nivel más profundo, and also having practices set up all during the day, y también tener una práctica espiritual integrada a través de todo mi día. to just be reminded that God was there all the time. Momentos en los que algo me recordaba que Dios estaba ahí. It was in that practice that I got an idea that if I don't love myself, I can't do this program. I can't give love. I can't be in God's will. Entonces fue durante ese proceso de esa práctica donde tuve esa visión de que si yo no me amaba a mí misma, yo no podía hacer este programa, yo no podía hacer la voluntad de Dios si no me amaba. And since that time, I also realized that every time I feel shame about who I am, Y desde entonces me pude dar cuenta de que cada vez que yo sentía vergüenza acerca de quién era yo, I realized that's my disease in charge. entonces me di cuenta que esa era mi enfermedad, estando a cargo. And I think it's me trying to be a better person, but it's not. Y yo creo que soy yo tratando de ser una mejor persona, pero no lo es. Because God does not want me to beat up his creation. Porque Dios no quiere que yo le dé de latigazos a su creación. So
it took time and practice to constantly catch my false thinking that somehow believing in shame was the way to God. Entonces tomó tiempo y tomó práctica poder detectar esos pensamientos falsos de que de alguna forma esa vergüenza iba a acercarme a Dios. As an extension of God, if I believe that God is love, then that's all I am. And that's my job, to find that in me. Si yo soy una extensión de Dios, entonces mi trabajo es entender que yo soy amor, que yo soy solo una extensión de Dios, del amor. And because I'm human, I am always going to be imperfect at this. Y porque soy un ser humano, siempre voy a ser imperfecta en esto. But I have to accept that human imperfection and know that I am still a spiritual being that is love. Pero necesito aceptar esa imperfección humana y saber que a pesar de eso, soy amada. And it's just practicing all the time, training my thoughts. Y vino a través de la práctica todo el tiempo, entrenar mis pensamientos. Thank you, Marie. Can't hear you. Clarita, no te escuchamos. Yes, good point. Thank you. Sorry. Okay, here's a lady asking, cuando el esposo me estresa criticando, ¿cómo manejar, cómo poner límites? When my husband stresses me out, when he tries to manage me or control me, how do I set boundaries? That is a 17-hour talk. Esa es una plática de 17 horas. I can say one thing right off the bat about setting boundaries. Pero puedo decir una cosa rápidamente sobre cómo poner límites. There's ¿Le a puedes formula. decir específicamente criticándola? Perdón, Gaby. Que si le puedes decir que específicamente criticándola. Oh, she says that if you can address the question, like specifically if the husband was criticizing me or that person. Right. So here's the basic formula. Acá está la fórmula básica de los límites. There are 3 things to say, and it's difficult to say these in the right way. Hay 3 cosas que se deben de decir, pero es difícil decir estas 3 cosas de la manera correcta. So the first is when you. La primera es cuando tú. The second is I feel. La segunda es yo me siento. And the third is I need. Y la tercera es yo necesito. So if my husband was criticizing me, here's how I would say it. Entonces, si mi esposo me estuviera criticando, esto es lo que yo le diría. When you say, and then I would say whatever his exact words were. Yo le diría, cuando tú dices, entonces repetiría exactamente las palabras que él me ha dicho. So I'll just make something up. When you say, I'm too sensitive. Entonces voy a inventarme algo. Este es el ejemplo. Cuando tú dices que yo soy muy sensible. I feel, and then I have to come up with a feeling, not what I want you to do. Lo siguiente que se dice es, yo me siento y necesito decir un sentimiento. No lo que quiero que él haga, sino un sentimiento que yo siento cuando él dice esas cosas. And we addicts have trouble with our feelings. Y nosotros los adictos tenemos dificultad identificando nuestros sentimientos. So I might say, I feel diminished. Entonces puedo decir, me siento descalificada. I feel unimportant. Me siento poco importante. I feel lonely. Me siento sola, aislada. I feel hurt. Me siento lastimada.
So you see, we're not saying, I feel you should do something. Entonces noten que no estamos diciendo, yo necesito que tú deberías de hacer tal cosa. And then the third one, I need, Y la tercera, yo necesito, is what do I need to feel better? And we don't want to tell a person what they should be doing or how they should be. Entonces, en esta tercera, necesito decir qué necesito yo para sentirme mejor. No tengo que decirle a esa persona qué tiene que hacer él o cómo debe de ser. So I might say, I need to feel cherished. Entonces, lo que podemos decir es, yo necesito sentirme amada, apreciada. Or I need to be heard. O puedo decir, yo necesito ser escuchada. I need to be respected. Yo necesito ser respetada. I need to be important to you. Yo necesito ser importante para ti. I need to feel connected. Yo necesito sentirme conectada. Doing it this way does not blame them or make them do something. It expresses our humanity and our feelings. Cuando lo hacemos de esta manera, entonces no les estamos echando la culpa de nada, ni les estamos haciendo de que hagan algo, sino que simplemente expresan nuestros sentimientos. But the tricky part is we want them to change. Pero la parte difícil es que nosotros queremos que ellos cambien. And we have to let go of that. That's our part. Y nosotros necesitamos soltar esa agenda. Esa es nuestra parte. In setting boundaries, we stand up for ourselves. Cuando ponemos límites, ¿cómo se dice, chicos? Nos presentamos, nos defendemos a nosotros mismos. And we get to express our needs, but we don't get to tell them what to do. Y podemos expresar nuestras necesidades, pero no podemos decirles qué queremos que ellos hagan. I hope that helps. It's just a little bit. Espero que eso les ayude. Solo es un poquito. Wow, it's very good. Sí, muy bueno. It's really good stuff, but it requires practice. We could have a workshop and have small numbers of people, and we could practice it. That's what I do with sponsees. Yeah. They write it down on their specific issues, and then they call, and we practice it. Podemos tener un taller de esto. Yo eso a veces lo hago con mis ahijados, que nos dividimos en pequeños grupos y escribimos con las cosas concisas de lo que cada persona necesita y practicamos, porque sí, es un proceso difícil. That would be really fun. That would be awesome. That would be Awesome, awesome. Marie. Well, Sí, Marie, ya taller con Marie para eso. Sí. That's our next thing. Wonderful. And maybe we Sí. can practice right now. Gaby, would you like to be a participant because it was your question? Ok, sí, mira, la pregunta era, la anterior que hizo era mía, pero parece que no estaba muy clara. Ajá. Entonces era... Espérame, Gaby, solo voy a traducir, perdona. Ok. This is Gaby, and she says that the former question was her question, and that she wants to clarify some things, so she's going to expand a little bit. Sure. Entonces, la cosa es esta, que yo manejo y mi esposo está que me critica la manera como yo manejo. And Gaby says that she drives, and her husband criticizes the way she drives. Mm-hmm. Entonces, la última vez le dije que se pusiera un tape en la boca para que no me criticara. So then the last time I told my husband to put a tape on his mouth and to not criticize me. And how did he respond? ¿Y cómo respondió tu esposo? Igual me criticó. He just criticized me, it's the same. Y me pone más nerviosa. And he makes me really nervous. De la manera que me dice que tengo que manejar. When he tells me how I need to drive. Él no puede manejar porque está enfermo. He can't drive because he's sick. Mm-hmm. So the way I do it when I'm doing boundaries is... La forma en la que yo lo hago cuando estoy poniendo límites es que primero... The hard part is first I have to ask myself, is it true? Did you say the heart or the hard? The difficult question I have to ask myself first is it true?
La parte difícil, la pregunta difícil que me tengo que hacer yo primero es preguntarme a mí misma si lo que estoy pensando es verdad. So I have to say, am I driving poorly? Am I scaring him? What's going on? What's true about my driving? Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿en realidad estoy manejando mal? ¿Estoy haciendo cosas que den miedo y que le estén dando miedo a él? ¿Qué es verdad acerca de cómo manejo yo? Esa es la primera pregunta. So once I determine, because if I think about my own situation, my husband drives very close to cars and it scares me. Porque, por ejemplo, si yo pienso en mi propia situación, cuando mi esposo maneja muy cerca de los otros carros y a mí eso me da miedo. So sometimes I have to say, when you drive so close to cars, entonces a veces yo tengo que decir, cuando tú manejas tan cerca de otros carros, I feel unsafe and afraid. Me siento insegura y atemorizada. And what I need to feel is safe. Y lo que yo necesito es sentirme segura. And then I can also say, if you are going to drive close to cars and I feel unsafe, I need to change my behavior by driving separately somewhere. Entonces también lo que digo es, si cuando yo manejo contigo me siento atemorizada porque tú estás manejando tan cerca de los carros, de otros carros, yo tengo que manejar separada en otro auto. And sometimes that might work and might not. I mean, it's not a perfect formula. Y a veces eso puede funcionar y a veces no es una fórmula perfecta. But there's always a good reason to say, is it true? Can I think of his perspective? Pero siempre es muy importante decir, ¿es verdad? ¿Puedo ponerme en sus zapatos? ¿Puedo ver su perspectiva? You know, if he can't drive, he can't be in control, and we're human beings and we all want to be in control. Si él está enfermo y no puede manejar, pues todos somos seres humanos y todos queremos controlar. So I might set that boundary, but I might also ask, what's going on? Are you know, if I don't think that it's true that I'm driving badly, then what's going on with him? And I might ask, why does this make you afraid? Entonces puedo poner ese límite, pero también tal vez puedo preguntarle qué le está pasando, ¿verdad? Tal vez él puede expresarse un poco, ¿verdad? ¿Por qué él se siente tan molesto por cómo yo manejo, por ejemplo, si manejo bien? And sometimes things are just people wanting to control us, and we have to set the boundary over and over and over every time it happens. Y a veces es que simplemente las personas están tratando de controlarnos y tenemos que poner ese límite una y otra y otra y otra vez. Así es como And I don't know the situation, so, you know, I'm no therapist. I can't say what that situation is, but I always need to question myself. Is it true? Y en realidad yo no sé la situación específica, pero yo siempre necesito hacerme esa pregunta. ¿Es cierto? ¿Hay algún motivo verdadero por lo que él se siente así? The point of setting boundaries is to express our feelings and what we need. El punto de poner límites es expresar nuestros sentimientos y expresar nuestras necesidades. Rather than what many of us tend to do, which is not express our feelings and just tell people what to do. En lugar de hacer lo que muchos de nosotros tendemos a hacer, que no expresamos nuestros sentimientos y en lugar de eso estamos diciéndole a la gente qué hacer todo el tiempo y qué no hacer. And for example, when I used to say what I feel, you know, I would say, I feel like. And if I say like before I feel, I'm not going to say a feeling. We have to examine our feelings. Y muchas veces cuando estoy usando esta estrategia de cuando tú dices tal cosa, yo me siento de tal forma, muchas veces yo decía, cuando tú dices, digamos, esto, tell me again, Marie, I got confused. When you... Like if I say, when you do I something, feel like... I feel like
like you ought to do this. Yeah, si por ejemplo, cuando uso esta técnica, esta estrategia de las 3 cosas y estoy en la parte de decir, yo me siento, o digo, yo me siento como que si tú fueras esto o lo otro, ya de nuevo no lo estamos haciendo bien, de nuevo lo estamos poniendo en él. Es importante que vean mis sentimientos. Because so many of us don't know our feelings. We don't know how to say, I feel lonely or sad, or we don't know because we're so used to not feeling. Porque muchos de nosotros no conocemos nuestros sentimientos como adictos. No estamos acostumbrados a decir me siento de tal forma porque ni siquiera lo puedo identificar. Thank you, Marie. Thank you, Marie. Here's a question from the chat, and then I have a question myself. Dice, a veces pasa que cuando digo, cuando tú, yo me siento, yo necesito, pero la otra persona o no puede o no quiere darme lo que necesito. ¿Tú qué haces entonces? And the question says, Marie, this happens to me sometimes when I say, when you do, you know, whatever, I feel whatever, I need whatever, but then the other person cannot give me or does not want to give me what I need. What do you do when this happens? The point of setting boundaries, hang on, I gotta write that down. El punto de poner límites. The point of setting boundaries is not to get somebody to change. No es hacer que alguien cambie. If they change, it's a bonus. If they change what? It's a bonus. It's a Es un bono. Si ellos cambian es un bono, es algo extra. The point of setting a boundary is speaking up and acknowledging my feelings and my needs. El punto de poner un límite es expresarme y reconocer mis sentimientos y mis necesidades. Other people are not here to do our bidding and do what we want them to do. Las otras personas no están aquí para hacer lo que nosotros queremos. I can't remember. Clara, was my last talk about the human condition, you know, and how we all fulfill each other's needs? We all expect each other to fill it. Okay, we haven't done that yet. Okay. No. So hardware, looking for things in the hardware. oh, the hardware store. Right. Yeah. Okay, yeah. So it's about that. It's about being able to speak up, but we still can't expect people to change. But when we speak, go ahead. Entonces los límites se tratan de eso, es de expresarnos. A veces, muchas veces no logramos que la gente cambie. Because we just can't make people change. Porque nosotros no podemos matter hacer what. que la gente cambie sin importar nada, no podemos. But what has happened in my marriage is setting boundary after boundary and expressing that when I say to my husband, Pero lo que ha sucedido en mi matrimonio es que después de poner límite tras límite tras límite, yo decirle a mi esposo lo que necesito y expresarme, over and over, what I feel is lonely in my relationship. de una y otra vez lo que le expreso es que me siento sola, abandonada o sola en nuestra relación. If he loves me, he's going to hear that I feel lonely in my relationship. Si él me ama, él va a escuchar que yo me siento sola en nuestra relación. And he begins to change too, looking for ways to connect. Y él va a empezar a cambiar también, tratando de encontrar formas para conectar. But at the same time, my happiness is my responsibility. Pero al mismo tiempo, mi felicidad es mi responsabilidad. And so I have to look for ways to get those needs fulfilled by showing up in my relationship and looking for ways to connect. Entonces yo tengo que encontrar formas de superar estas cosas y demostrarme en mi relación de formas diferentes. Y también yo buscar formas para conectar, para no sentirme sola. So those are the kind of hard things God's asking me to do. My husband's not responsible to make me feel not lonely. I am responsible. Y esas son las cosas que Dios me está haciendo y me está pidiendo que haga. Mi esposo no es responsable de que yo no me sienta sola.
So when he doesn't give me what I need, I either need to show up in the relationship differently and continue to ask. Entonces, cuando él no me da, mi esposo no me da lo que yo necesito, necesito continuar presentándome en la relación de una forma diferente. And I also have to look for other ways. My husband cannot be everything to me. Y yo necesito encontrar otras fórmulas, otras formas. Mi esposo no puede ser todo para mí. Thank you, Marie. Okay. Claudia, go ahead with your question. Gracias, Clarita. So, Marie, my question, I loved how you spoke about the more, even if it's good stuff, you know, like more, I always wanting more whatever, you know. I just love that so much because I've seen that. It's a black hole. So I don't know if you can talk a little bit about that, and I'm going to translate. Le digo a Marie que me encantó cómo habló de querer más siempre, ¿verdad? Aunque sean buenas cosas, ¿verdad? El deseo de más siempre, más acá, un estado constante de más. Entonces le digo que si nos puede hablar un poquito sobre eso. Okay, I gotta see if I have this thing. Hang on. Está buscando algo, Marie. Love your sharings. Thank you. Where is it? Here it is. I make bookmarks all the time. So this is my latest one. False beliefs can be reduced to I'm not good enough, I don't have enough, and I'm not doing enough. This is the, sorry, go ahead. Mis creencias falsas pueden ser reducidas a lo siguiente. Yo no soy suficiente, yo no tengo suficiente, yo no estoy haciendo suficiente. And this is what makes us want more. Y esto es lo que nos hace querer más. So I want more because in my heart, I feel like I am not enough. Y yo quiero más porque en mi corazón yo siento que yo no soy suficiente. So even now in my recovery, I want more spirituality. I want more connection to God. Y aún ahora, en mi recuperación, yo quiero más espiritualidad, más conexión con Dios. And I get into judgment that I'm not enough. I'm not doing enough. Y entonces empiezo a juzgarme de que no estoy haciendo lo suficiente, de que no soy suficiente. And that's good stuff. I want to be a better person, right? I want more better. Y eso está bien. Yo quiero ser una mejor persona. Quiero más mejor. So I can get trapped into false beliefs, even on the good stuff that I want more of. Entonces puedo estar atrapada en pensamientos falsos, aún en las cosas buenas, ¿verdad? Quiero más de esas cosas buenas. And all of the craving for more is my ego, my disease. Y todo ese deseo de querer más es mi ego, es mi enfermedad. Because my disease tells me I'm not good enough, I don't have enough, and I'm not doing enough. Porque mi enfermedad, can you leave it up, please? Porque mi enfermedad, can you leave up the little sign? Porque mi enfermedad, porque mi enfermedad me dice que yo no soy suficientemente buena, que no tengo suficiente y que no hago suficientes cosas. So that's my disease in action. My thinking is my disease in action. Y eso es mi enfermedad en acción. Mi pensamiento es mi enfermedad actuando. And it's also self-loathing. It's self-hatred. Y también es autorrechazo, es odiarme a mí misma. I used to think that having goals and always wanting to achieve more was a good thing. Yo antes pensaba que tener metas y siempre querer alcanzar más era una buena cosa. But it's just my disease thinking. Pero es nada más mi enfermedad pensando. And it's just confirming that I'm not good enough. De nuevo, simplemente está confirmando que no soy suficientemente buena. And as I get more recovery, I'm finding that just being enough is recovery. Y ahora que me estoy recuperando más,
puedo ver que simplemente ser suficiente, eso es recuperación. And I can still want to be connected to God, but when my attitude of wanting more, that's where it shifts. Y yo todavía puedo estar conectada con Dios, pero esa actitud de siempre querer más, ahí es cuando se da el cambio. So a little bit of it is being present and wanting to connect to God in the present moment versus Y pues una parte de eso es estar presente y querer estar conectada con Dios en el momento presente versus having my head in the future about the way something should be that isn't now. tener mi cabeza siempre en el futuro, pensando en cómo una cosa debería de ser, ¿verdad? Que no como es ahora, pero cómo debería de ser una cosa. So my practice today is everything in this moment is exactly as it should be. Entonces mi práctica el día de hoy es que todo en este momento es exactamente como debe de ser. And it's exactly how God wants it to be, whether it's good or bad, for my spiritual growth. Y es exactamente como Dios quiere que sea, ya sea bueno o malo, pero es para como Dios quiere que yo sea, para mi crecimiento espiritual. So when things are going good, I can have gratitude. Entonces cuando las cosas van bien, puedo tener agradecimiento, gratitud. And when things are going bad, I can have gratitude to be learning my next move with God in charge. Y cuando las cosas están yendo mal, puedo tener gratitud de que estoy aprendiendo a dónde me toca ir con Dios al mando. That's beautiful. Oh yeah. You know what? You know what I call it? The constant state of pursuit. Like pursue. Exhausting. It's so exhausting. Sí. Thank you, Marie. That was beautiful. Marie, I have a question. You know, in the 12th step, it says, having had a spiritual awakening. What is a spiritual awakening? Clarita, ¿quieres traducir o traduzco? Dale, Clau. Ok, dice Clarita que en el paso 12 dice que habiendo obtenido un despertar espiritual. ¿Qué es un despertar espiritual? I think a spiritual awakening is a different experience for every person. Yo creo que un despertar espiritual es una experiencia diferente para cada persona. And you don't always know when you're having it. Y muchas veces tú no sabes cuando lo estás teniendo. For me, it was a string of events called the 12 steps. Para mí fue un número de cosas llamada los 12 pasos. And they put that in the 12th step because, you know, we've gone through all these transformations throughout 1 through 11. Y ponen eso en el paso 12 porque hemos pasado por todas estas transformaciones del paso 1 al paso 11. And for me, what it was is after recovery, I had a shift in how I saw the world. Y para mí lo que sucedió es que después de la recuperación tuve un cambio en cómo yo veía el mundo. And my shift was I stopped being so self-centered. Y ese cambio para mí fue que dejé de ser tan egocentrista. Meaning when I experience something, every time I say, how is this going to affect me? That's self-centeredness. Y lo que quiero decir es que cada vez que yo experimentaba algo, lo primero que me preguntaba era, ¿cómo me va a afectar esto? Eso es ser egocentrista. How is it going to help me? How is it going to hurt me? ¿Cómo me va a How is it ayudar? going to be? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Cómo me va a lastimar? ¿Cómo va a ser? Pero todo en relación a mí. And my transformation is, how is it affecting anyone else? And trust me, I'm not perfect at this, and I don't do it all the time. I'm still human. Y mi transformación, lo que ha cambiado es que ahora yo ya no me pregunto cómo me va a afectar a mí, sino me pregunto cómo va a afectar a todo el mundo. Y créanme que no hago esto perfectamente. Todavía soy un ser humano. And even if my first reaction is, how does it affect me? Because I have the pause, I can stop and say, God, how do you want me to be? And the transformation allows me to focus not on myself.
Y a pesar de que a veces mi primera reacción es enfocarme en cómo me va a afectar algo a mí, tengo esta opción de hacer esa pausa, y cuando hago eso me puedo preguntar, Dios, ¿qué quieres que yo sea con respecto a esto? Y ahí es donde sucede la transformación. So spiritual awakening is awakening to the idea that I am not the center of the universe. Entonces, un despertar espiritual es despertarme esa idea de que yo no soy el centro del universo. And becoming more compassionate and seeing things from somebody else's perspective. Y volverme más compasiva y poder ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. Beautiful. Thank you. Thank you. Somebody is asking, when you want more and more, is that control? La pregunta es que si cuando quieres más y más, ¿eso es control? Dice. Well, it certainly is a component of control. Pues ciertamente es un componente de control. Because if I believe that is true, that I'm not enough, I'm not doing enough, and I don't have enough. Porque si yo creo que eso es verdad, que yo no soy suficiente, que no hago suficiente y que no tengo suficiente. So I have to be more, do more, and get more. Entonces yo tengo que ser más, obtener más y ser más, hacer más. So if I believe those two things are true, then I'm also going to believe I need to do something about it. Entonces, si yo creo que esas cosas son verdad, entonces también voy a creer que necesito hacer algo al respecto. So now I say, okay, what do I do? Because I'm not enough. How do I get more? I don't have enough. How do I get more? Entonces, lo que sucede cuando yo tengo estas creencias, digo yo, no soy suficiente. Entonces, ¿cómo soy más? Y si digo, no tengo suficiente, entonces, ¿cómo alcanzo más? And when I get into that mindset of I need to do something, that's control. Y cuando me pongo en ese tren de pensamientos de que tengo que hacer algo, eso es control. So rather than going to higher power and saying, correct my thinking and show me what you want me to be, do, and have, and I'm grateful. Entonces, en lugar de ir a mi poder superior para que corrija mi pensamiento y preguntarle qué quieres que yo sea, qué quieres que yo haga, qué quieres que yo tenga. And then when I can go with gratitude for the way things are exactly as they should be, then I let go of the control. Cuando puedo ir a Dios con agradecimiento por tener exactamente lo que necesito en este momento, entonces puedo soltar el control. Great, thanks. And my question, would it be okay to want more faith? For La what? pregunta es que si está bien querer más fe. Would it be okay to have more faith? Would it be okay? I'm not sure I understand the question. Or would that be a negative thing too? One more faith. Like faith, more faith in God. I'm not sure the question. What do you mean would it be okay? Is it bad? Or would it be from my ego and my self-centeredness and my control if I want to have more faith? I see. Is that control? Y la pregunta, let me just translate. Si la pregunta es de que si el querer más fe en Dios, eso viene de mi ego y de mi control también. There's nothing wrong with wanting more of anything. No hay nada malo en querer más algo. It's when we don't feel that we have enough and we criticize ourselves and go to shame because we feel we fail in who we are. Entonces no hay nada incorrecto en querer más, pero el problema es cuando empezamos a criticarnos a nosotros mismos, entramos en vergüenza y pensamos que hemos fallado porque no tenemos lo que pensamos que deberíamos tener.
So working toward more faith in and of itself is not a control issue, but Entonces, when it's tied Entonces, estar trabajando para tener fe, eso no es una cuestión de control, pero es cuando, when it's tied to being shamed about I don't have enough faith and so I have to do something about it. entonces es cuando está atado a que yo tengo vergüenza de que quiero más fe, entonces tengo que hacer algo al respecto. Because if I don't have enough faith right now in this moment, that's exactly how it's supposed to be. Porque si yo no tengo suficiente fe en este momento, o considero que no la tengo, eso es exactamente como las cosas deberían de ser o son y está bien, es exactamente como las cosas están, supuestamente deben ser. Because it's part of the process of my evolving into a more of a spiritual being. Porque es parte del proceso en esa evolución de que yo me convierta en un ser más espiritual. So rather than controlling how do I get more faith, I might say, Entonces, en lugar de tratar de controlar cómo voy a obtener más fe, yo puedo decir, God, I accept everything as it is, and if it's your will, let me be more connected. y puedo decir, Dios, acepto todo exactamente como está, pero si es tu voluntad, permíteme estar más conectada. And show me my next right action to build my relationship with you. Y enséñame la siguiente acción indicada para construir esa relación contigo. In the big book, it tells us that the proper use of will, I think it's on page 85, I might be wrong. The proper use of will, hang on, I'm gonna grab my big book and look on page 85, see if I'm right. I am here. It says, how can I best serve thee? Thy will, not mine, be done. These are thoughts which go with us constantly. We can exercise our willpower along these lines all we wish. It is the proper use of will. Can you tell me what paragraph, Marie? It's the third paragraph. It starts with every day is a day we must, or no, easy to let up on the spiritual program of action. It's way at the end of that. Oh, ok. Entonces, donde dice es, cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos. Esto es página 85. ¿Cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Estos son pensamientos que deben acompañarnos constantemente. En este sentido, podemos ejercitar la fuerza de voluntad todo lo que queramos. Este es el uso adecuado de la voluntad. So our will is our control. Entonces, nuestra propia voluntad es nuestro control. And the book tells us our only appropriate use of will is to connect more with God. Y el libro nos dice que el único uso apropiado de nuestra propia voluntad es para conectar más con Dios. So in that sense, working toward more faith is the appropriate use of control in our lives. Entonces, en ese sentido, el trabajar para tener más fe es el uso apropiado de nuestra voluntad en nuestras vidas. Mm-hmm. Mm-hmm. Clarita, veo que nos faltan 5 minutitos. Yo me necesito retirar como a las 11:05 para mí, que son la 1:05 para ti. No sé cómo estemos y tal vez si queremos continuar, si hay alguien que pueda seguir. Bueno, no veo más preguntas, Clau. Ok, Gracias, mi Clau. gracias. Already. So I don't see more questions, Marie, but I'll be in contact with you for the workshop and the other topic too. And so I would love it if you would send me questions so that I can just have an idea of what people are asking for. That would really be helpful. Sí, dice Marie que sería excelente tener ese taller y que le mandemos preguntas de las cosas en las que estamos interesadas para esto de los límites. Buenísimo. Yes, fantastic. And especially now with the pandemic,
and living in close quarters for so many hours. Sí, especialmente ahora con la pandemia, estar encerrados con tantas personas, tantas horas. Okay, I'm gonna read something here. You will literally be saving lives, Marie. Yes, really. Le digo a God will Marie- be saving lives. I'm just God, the mouthpiece. yes, dice Marie, le digo a Marie que va a estar salvando vidas, pero ella dice, no, Dios va a estar salvando vidas. Ella solo es el instrumento. That's right. And so grateful to be here, always. Tan That's agradecida de beautiful. estar aquí, dice Marie. And we love having you So here. grateful. Thank you. Yes. Okay. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página del internet, hayunasolución.com, a donde pueden ver la lista de todas las reuniones que tenemos y también a donde pueden escuchar reuniones grabadas de todos nuestros invitados especiales. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia o la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decidís que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Y Marie, would you like to close with the Serenity Prayer? Sure. Go ahead. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Thy will not mine be done. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía.